no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast en las principales, más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hoy, siendo viernes, hoy toca el análisis de la semana en los mercados y la economía con Oscar Gutiérrez. Eso será un poco más adelante en esta misma emisión. Antes de eso, déjeme informarle que en Estados Unidos, en Washington, un grupo de republicanos de ultraderecha, un grupo de congresistas del Partido Republicano de ala ultraderecha, votaron en contra del último esfuerzo para tratar de financiar la operación, el presupuesto del gobierno federal para que éste siguiera funcionando por un mes más mientras continuaban las negociaciones para la aprobación del financiamiento del gobierno, del presupuesto para todo el próximo año. Esta última propuesta que fue denegada, era apoyada por el Partido Republicano, pero son este grupo de miembros del ala derecha dentro del partido los que se niegan a firmar este acuerdo. El Partido Republicano como tal y el resto de los congresistas como tales quieren evitar que el gobierno quieren evitar el cierre del gobierno al negarle el financiamiento, pero es este grupo de extrema derecha que simplemente se opone y sin ellos ha sido imposible. Y los oponen porque están demandando, antes de dar su apoyo, tremendos cortes presupuestales de gasto del actual gobierno, que es encabezado, por supuesto, por Joe Biden, por un gobierno demócrata. Ellos quieren que el gobierno federal recorte gastos, que son gastos típicamente dirigidos a gasto social. Y esa es una de las diferencias fundamentales entre los dos partidos, el demócrata y el republicano. El demócrata es típicamente mucho más asistencialista que el republicano. Lo cierto también es que por este concepto y por muchos otros más, el déficit de presupuesto del gobierno de los Estados Unidos está en niveles históricos, en niveles gigantescos, y eventualmente va a haber que hacer algo para tratar de balancear o para, si no balancear, disminuir el abultado déficit, el cual de nuevo sigue creciendo y sigue creciendo, y este grupo de republicanos dice, ahora es el momento, porque ya no se puede hacer más. Ya no podemos permitir que siga creciendo. El presidente Joe Biden dice, estoy de acuerdo con ustedes, pero ahora no es el momento de hacerlo. Obviamente él tiene un interés político en eso, puesto que es el presidente, pero lo cierto es que también mucho del flote económico de los Estados Unidos es precisamente por el gasto que el gobierno está dando por este concepto. El punto es que todo parece indicar que el 1 de octubre
el gobierno de Estados Unidos va a dejar de funcionar y es por problema básicamente interno del Partido Republicano. Y esta derrota, puesto que es dentro del Partido Republicano, lo es sobre todo en lo personal para Kevin McCarthy, que es el vocero de la Casa de Representantes. El vocero de la Casa de Representantes es el líder de la mayoría, en este caso republicana, y muy probablemente si el paro se da, que sería a partir del 1 de octubre, es decir, a partir del domingo, muy probablemente Kevin McCarthy vaya a perder su puesto. Hablando precisamente del Congreso de los Estados Unidos, la que fue la senadora mujer que más tiempo duró siéndolo senadora, Dianne Feinstein, falleció este viernes a la edad de los 90 años. Demócrata ella, del estado de California. Pasó 30 años como senadora, donde se caracterizó por liderar los esfuerzos para prohibir las armas de asalto y para investigar los programas de tortura de la CIA. Anteriormente, había tenido ya una larga carrera política, había sido, por ejemplo, alcalde de San Francisco y en los últimos meses, sobre todo este mismo año, su salud venía deteriorándose, ya tenía 90 años, la pobre realmente ya no podía ni con su alma, y fue junto con Mick McConnell, que empezó a recibir críticas acerca de si podía, con su estado de salud, es decir, con su edad, permanecer siendo efectivamente senadora. Y ella se negó. Efectivamente, ella tenía problemas de salud, pero se negó rotundamente a renunciar a su puesto y literalmente murió en él. Así es que ahí lo tiene usted. Hay que decir que uno de los coacusados por el estado de Georgia en el caso de chantaje y de intentar cambiar el resultado de la elección presidencial, uno de los coacusados junto con Donald Trump, recuerde usted que son 18, con Donald Trump, son Donald Trump y otros 17, bueno, uno de esos 17, de nombre Scott Hall, fue él se declaró culpable de 5 crímenes menores. Y es hasta ahora el primero y único de estos coacusados que ha arreglado, porque fue un arreglo, ha arreglado con los fiscales del estado de Georgia. Este señor Hall fue acusado de tratar de acceder ilegalmente a datos de los votantes para tratar de encontrar evidencia de fraude en la elección del 2020. Y el acuerdo al que llegó es: si tú te declaras culpable de 5 delitos menores, este fue el acuerdo. Esta fue la oferta que le dieron. Esta fue la oferta. Y le dijeron, tienes 2 opciones. Vas a juicio con todo lo que te estamos acusando y un jurado puede que te declare inocente, puede que te declare culpable. Si te declara culpable, vamos a ver cuánto tiempo vas a pasar en la cárcel. O te declaras culpable de 5 delitos menores, te mandamos a 5 años de libertad bajo fianza y testificas en contra de todos los demás. Y bueno, ahí tiene usted lo que él escogió, lo que él eligió. Aparentemente no está mala la oferta, puesto que no va a entrar a la cárcel. No va a entrar a la cárcel. La opción era ir a juicio y jugársela si es que un jurado lo podría haber declarado inocente. Evidentemente, sus abogados pensaron que era mejor la opción. Y bueno, este es el primero de 18. Hemos de pensar que el mismo tipo de oferta se le va a dar a varios más de los 18 para que testifiquen en contra de los otros. Específicamente, usted sabe en contra de quién.
que es de Donald Trump. Y él entonces deberá de probar su inocencia. Y como lo hemos dicho aquí 1000 veces, si es inocente, saldrá inocente. El sistema judicial de Estados Unidos funciona. Uno tiene que probar ser, o el Estado, la Fiscalía tiene que probar culpabilidad más allá de una duda razonable. Tiene que entregar pruebas. Y lo mismo el acusado. El acusado tiene que probar su inocencia. Y si Donald Trump es inocente, saldrá libre. Eso lo va a decidir un jurado independiente, un jurado aprobado por los propios abogados de los acusados. Así es que, pero ahí lo tiene usted, por lo pronto, ya alguien que es el primero, vamos a ver si seguramente va a haber más, se está uniendo a declarar en contra del resto. Así es que ahí tiene usted este asunto. Hay que decir que en Pakistán, un par de ataques suicidas con bomba mató a por lo menos 57 personas durante un evento para marcar el nacimiento del profeta Mahoma. El primer ataque, en el primero perecieron 52 personas en la ciudad de Balochistán, en la provincia sureña de Balochistán. El segundo ataque se dio en la provincia aledaña de Khyber Pakhtunkhwa. Ningún grupo hasta ahora ha clamado responsabilidad por estos ataques. En España, el Partido Popular de corte conservador, el cual ganó la mayor cantidad de asientos en las elecciones recientes, pero que no ganó los suficientes como para formar una mayoría en el gobierno. Este viernes perdió de manera marginal un voto para formar un gobierno, siendo el segundo intento que hace. Y así, el segundo partido más grande en el Parlamento, que es el Partido Socialista de los Trabajadores, de centro izquierda, va ahora a tratar de formar su propio gobierno de coalición. Y para eso necesita y está buscando el respaldo de los partidos regionales separatistas, los cuales, a cambio de su apoyo, están pidiendo precisamente lo que saben hacer mejor, que es separación. Y ese es el punto de contención en este momento en España. En una situación bastante difícil, hay que decirlo así. Bueno, hay que decir que el Banco Central Europeo, todo parece indicar que ya terminó con su racha alcista de tasas de interés. Esto, de acuerdo al menos, es la conclusión de los mercados a partir de los últimos datos económicos de la Unión Europea y también de las propias declaraciones por parte de oficiales del banco, indicando que las tasas de interés están lo suficientemente altas ya, ¿sí? Respecto a los últimos datos hay que decir que la inflación en la eurozona, dato que se liberó este viernes, confirmó los dichos por los oficiales de los bancos o del Banco Central y el sentimiento del mercado también, porque en septiembre la tasa anual de inflación fue de 4,3%, que es una caída muy importante del 5,2% que se presentó en el mes de agosto. Y la tasa de inflación subyacente, que es la que elimina a los volátiles precios de los alimentos y la energía, también cayó. Sin embargo, si nos vamos por países de los más grandes, como por ejemplo Francia e Italia, ahí la tasa de inflación todavía permanece siendo obstinadamente alta, por sobre el 5,5%. Pero en España, por ejemplo, ha tenido un mejor desempeño en la inflación que el resto de la Unión Europea, y ahí la inflación anual subió un poquito a 3,2%, sobre todo por
los precios de la energía, que son volátiles. Sin embargo, hay que decir que un gran componente de la caída de la inflación en la eurozona es por la propia caída de la actividad económica, es decir, una caída en la economía. Se está debilitando. El indicador de actividad de los gerentes de compra para el mes de septiembre mostró que la economía de toda la eurozona permanece en recesión. Sin embargo, no tan profunda como lo que se presentó en agosto. Hay mejoría en este dato. Y entonces, es de esperarse que para el momento en que la inflación finalmente llegue al objetivo del Banco Central Europeo, que es del 2%, muy seguramente la economía de toda la Unión Europea estará en una profunda recesión. Y por supuesto que ahora la pregunta es, ¿qué es lo que sucederá con la economía de los Estados Unidos, que tiene elementos similares? Por cierto, ya que estamos hablando de la Unión Europea, respecto de la economía más grande de esa zona, que es la de Alemania, hay que decir que ahí los votantes, los alemanes, han estado preocupados por la inmigración. La inmigración ha sido un tema recurrente en aquel país y este tema ha impulsado la popularidad de las encuestas de la ultraderecha alemana. Y por supuesto que los rivales, no tan a la derecha, hacia el centro y centro izquierda, han tenido que tomar nota al respecto. Entre ellos, el propio canciller alemán Olaf Scholz, quien tuvo que pasar por encima de su coalición, la coalición verde, que son sus socios en el gobierno de coalición, al remover las objeciones a un conjunto de leyes para endurecer las reglas europeas a los que están buscando asilo. Por supuesto, diseñadas para redistribuir la responsabilidad de los migrantes y también para aumentar la velocidad del proceso de asilo. Y todo esto justo antes de la reunión de ministros de la Unión Europea en la que se iba a decidir sobre este asunto. El partido de Olaf Scholz también anunció controles temporales en las fronteras con Polonia y con la República Checa para precisamente tratar de controlar, de tapar el acceso a los muchísimos migrantes que están ahí tratando de entrar a Alemania para pedir asilo. Y bueno, como no es el único que está en esta carrera dentro de Alemania, Olaf Scholz, Friedrich Merz, que es el líder del partido de centro derecha cristiano democrático, Unión Cristiana Democrática, él por su parte dijo que estas políticas débiles significan que los extranjeros dentro de Alemania y que de hecho están esperando ser deportados tienen cuidados médicos de lujo, mientras que los alemanes esperan en fila, fue lo que dijo él al respecto. Y por supuesto que estas declaraciones, pues lo único que están buscando es explotar la ansiedad que existe entre el público alemán, porque hay que decir que el año pasado, durante el 2022, un resurgimiento de los refugiados ucranianos hizo elevar la inmigración a un récord de 1.140.000 durante el año pasado. Sin embargo, el número de aquellos que están buscando asilo en Alemania desde cualquier otra parte, especialmente de Afganistán y de Siria, también ha estado explotando durante este año. Llegó al nivel de 220.000 entre enero y agosto, que es una explosión del 77% con respecto al mismo periodo del año pasado. Por supuesto, Alemania no es el único
país europeo con este tipo de problemas, ni tampoco el único país en Europa, como bien lo hemos estado informando. Hablando de Ucrania, hay que decir que ahí la famosa contraofensiva parece ser que no le está quedando mucho impulso más, porque desde mediados de septiembre Rusia ha estado inyectando tropas del resto de sus brazos del ejército en una larga formación para mantener a las reservas y contener los ataques ucranianos en el frente sureño, en el área ocupada de Ucrania, ocupada por Rusia. Sin embargo, hay que decir que Ucrania, por más esfuerzos que ha estado haciendo, pues tampoco tiene, parece ser, los números necesarios para estar alimentando a sus tropas de más números en esa zona. En esta misma semana, las Fuerzas Armadas del país se comprometieron a enviar nuevas fuerzas a el frente sureño con la esperanza de hacer una entrada alrededor de la región de Verbov. Ese poblado forma el extremo este de este frente sureño con el objetivo de apoderarse y de retomar el poblado de Robotine, que se le llama. Pero el 23 de septiembre, el general Oleksandr Tanskrivi, que es el comandante de las fuerzas sureñas de Ucrania, dijo que estas expectativas marcan al menos un mínimo como objetivo, un mínimo. Pero ya eso de por sí ya representa una caída en las expectativas de lo que eran los objetivos originales de Ucrania, porque los comandantes ucranianos habían estado esperando el alcanzar a la ciudad ya más grande, a la metrópoli de Melitopol, mucho más al sur todavía, más cerca de Crimea. Y bueno, hay que decir que hasta ahora la verdad es que todo parece indicar que Ucrania no ha estado ni siquiera acercándose mucho más en este sentido y no pareciera que vaya a poder hacerlo en el futuro cercano. Eso es lo que se está informando en este momento a este respecto. Así es que ahí lo tiene usted. Y fíjese esta nota. Tal vez ustedes, ya hemos hablado aquí de este tema, pero probablemente muchos de ustedes, yo creo que en este momento todo el mundo sabe lo que es Netflix. Todo el mundo conoce lo que es Netflix, probablemente todo el mundo ha visto Netflix, ¿sí? Pero lo que tal vez muchos de ustedes no sepan, sobre todo los más jóvenes, es que Netflix originalmente nació siendo una empresa de alquiler de DVDs, específicamente DVDs por correo o por correspondencia. Esto fue en 1998 cuando Netflix nació, específicamente siendo la opción, por no decir la competencia, de lo que era Blockbuster. Blockbuster existió en varios países de América Latina, desconozco exactamente en cuántos y en cuáles, pero Blockbuster era el lugar. Blockbuster fue la cadena de establecimientos para rentar primero videocassettes, después DVD, que se adueñó de ese segmento, al menos en los Estados Unidos. Primero los videocassettes empezaron a alquilarse, empezaron a formarse en tiendas literalmente familiares. Después vino una cadena como Blockbuster que estandarizó los procesos y abrió miles de establecimientos, cuando menos en Estados Unidos, y se hizo la reina de los alquileres de los primero videocassettes y después de los DVDs con establecimientos.
Después de muchos años de operación, abre Netflix como opción a Blockbuster, Netflix sin establecimientos, aprovechando el recién nacimiento de la Internet para poder, por medio de una página web, elegir películas en la página web, las cuales le llegaban a uno por el correo. Estamos hablando del correo de Estados Unidos, donde es altamente eficiente, donde prácticamente le llegaban a uno al día siguiente. Y el sistema era muy novedoso porque Netflix le mandaba a uno sus películas en un sobre, el cual se reutilizaba. Ese sobre simplemente se le daba la vuelta, se reutilizaba, y en ese mismo sobre, ya posteado, ya con su estampilla, se mandaba de regreso la película que uno había elegido por internet. Y entonces Netflix tenía diferentes planes donde podía tener en casa desde una hasta 2, 3, 4, 5, 6 DVDs al mismo tiempo. Y tenía uno su lista de espera, y cada vez que uno mandaba de regreso el DVD, a vuelta de correo le mandaban los que tenía en la lista de espera. Y entonces así era como se daba la vuelta. Yo he dicho aquí que a mí desde el principio, desde que conocí este sistema de Netflix, estoy casi seguro de haber sido de los primeros cientos de clientes. Yo creo que estuve entre los primeros 500 clientes que tuvo Netflix originalmente cuando abrió este sistema, porque me encantó. No lo usé mucho porque para mucha gente el ir a la tienda de Blockbuster era un paseo. Y ese era el caso de la madre de mis hijos, que a ella le gustaba mucho llevar a los niños a Blockbuster a que escogieran ellas sus películas. Y así es que el sistema de Netflix no lo utilicé demasiado precisamente por este asunto, pero era sumamente práctico. Era sumamente práctico. Bueno, yo le dije aquí hace unos meses que Netflix había anunciado que se iba a retirar ya, porque todavía permanecía, de su negocio original de la renta de DVDs. Bueno, y ahora, pues la noticia es que este viernes Netflix envió el último DVD de su negocio original. Difícilmente Netflix, en 1998, cuando abrió, pensó que su negocio iba a dejar de ser necesariamente DVDs. Yo creo, sí pienso que, como cualquier empresa tecnológica, estaban conscientes, con los avances tecnológicos como los hemos vivido nosotros, que probablemente el DVD iba a cambiar de forma. O sea, es decir, estos avances tecnológicos avanzan, corren a una velocidad muy grande. Yo creo que cualquier empresa tecnológica que nace sabe que en unos cuantos años va a tener que transformarse para mantenerse, pero no sé hasta qué punto los de Netflix pensaron que iban a dejar por completo de estar enviando cosas por correspondencia. Yo creo que era difícil poder ver en ese momento en dónde iba a cómo iba a transformarse el negocio. Hoy en día Netflix es una cosa totalmente diferente en cuanto a operación a cómo nació. Siguen proveyéndole a usted de entretenimiento en la pantalla, siguen proveyéndole a usted de películas y de series, justo como lo hacían antes, pero ahora incluso ellos mismos las producen. Yo creo que eso era algo que ellos no estaban pensando en el momento que abrieron en 1998. Usted sabe que en total Netflix envió 5.200 millones de DVDs en su carrera de alquiler de DVDs. 5.200 millones de DVDs envió por correo. Llegó a convertirse uno de los principales clientes del sistema de correos de los Estados Unidos en ese momento, ¿sí? Sin embargo, después de que originalmente vivía del alquiler de los correos, en los últimos años, los ingresos por el alquiler a través del correo eran solamente una fracción, menos del 1% de los ingresos de Netflix. De ahí la decisión de cerrar por completo este servicio después de 5.200 millones de DVDs enviados y 240 millones de suscriptores a su servicio de streaming.
Simplemente cuando nació Netflix en 1998 no era posible pensar en streaming porque todavía no existía la capacidad de banda ancha para poder ver una película en streaming. Era imposible todavía en ese momento, ¿sí? Pero es interesantísimo ver cómo una empresa nace de cierta manera y 25 años después es una empresa totalmente diferente, dedicándose, diría yo, al mismo servicio, pero de una forma totalmente diferente. Alguien que no pudo transformarse fue Blockbuster. Blockbuster llegó a ser una de las empresas más grandes de Estados Unidos y no pudo ver, o si lo vio, decidió no hacerlo, porque quien vino a matar a Blockbuster fue Netflix. No fue el streaming, fue Netflix. Blockbuster ya estaba herida de muerte para cuando, es más, yo creo que ya había desaparecido para cuando Netflix empezó a hacer streaming. Simplemente la gente empezó a preferir mucho más el servicio por correo que el tener que ir a gastar gasolina al establecimiento de Blockbuster. Y esto Blockbuster nunca lo pudo ver. Blockbuster nunca pudo transformarse. Nació siendo una empresa de alquiler de películas, murió haciendo exactamente lo mismo. Netflix ha estado transformándose a como los tiempos la han estado dictando y ahora es una empresa que vale 170,000 millones de dólares. Por cierto que su copresidente ejecutivo, son dos, uno de ellos, su copresidente ejecutivo, Ted Sarandos, su primer trabajo fue atendiendo en una tienda de alquiler de videos, precisamente. Y hoy es copresidente ejecutivo de Netflix. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. A partir de hoy, Netflix dejó de ser el negocio con el que nació de entrega de películas de DVD a través de correspondencia. Bien, Oscar Gutiérrez está con nosotros con el análisis de la semana. Eso va a ser después de esta pausa. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1,000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, es viernes y es viernes de análisis de la semana en los mercados y en la economía con Oscar Gutiérrez de Transcomer, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado precisamente por Transcomer. Mi querido Oscar, bienvenido. Buenas tardes, Alberto. Un gusto, como siempre, estar en tu programa. Qué interesante eso que mencionabas de Netflix, que me ponía a pensar lo importante de las empresas de saber reinventarse, como decías. Y me viene a la memoria también una empresa tan fuerte, tan grande como fue Kodak, que también no se logró reinventar a tiempo y entender lo que iba a ser la fotografía digital. Imagínate que una cosa que podría haber pasado es que estuviéramos viendo hoy teléfonos Kodak, si lo hubieran visto en su momento, así como Apple se metió a hacer teléfonos y teléfonos siendo que habían empezado con computadores y terminan en teléfono, y cuando empezaron Apple ni se imaginaban que iban a terminar
haciendo celulares y siendo esto el componente más importante prácticamente de Apple en este momento. Ese es un excelente ejemplo. Y otro que se me está viniendo a la mente, Oscar, a ver si tú te acuerdas el nombre de la empresa esta que hacía los Palm. ¿Te acuerdas de los Palm? Bueno, Palm es una, correcto, y la otra, BlackBerry también. BlackBerry que su innovación fue que tenía el teclado y podías mandar chat de un teléfono al otro, y claro, con un cambio tecnológico también eso se elimina. Con WhatsApp, ahora, bueno, yo no puedo vivir sin WhatsApp, honestamente, contesto mucho más rápido los WhatsApps que los correos, que me llegan como 800, pero es un ejemplo claro de esto. Betamax es otro que también murió para darle campo a BCR. Entonces, este tema de estar atento a los cambios tecnológicos y tener el coraje de adoptar estos cambios a tiempo, ¿verdad? Porque fíjate que en el caso, la verdad que yo no conozco la historia, pero me parece difícil pensar que a Blockbuster, hablando otra vez de Netflix, me parece difícil pensar que Blockbuster no se le hubiera ocurrido el enviar las películas por correspondencia. Yo creo que se les ocurrió, pero decidieron que mejor no lo iban a hacer y se les metió Netflix. Después Blockbuster, y esto se me acuerda muy bien, trató de responder haciéndole la competencia a Netflix, pero nunca lo logró. Bueno, no sabía. Sí, yo me acuerdo de Blockbuster, fuertísimo, y honestamente yo pensé que esto Netflix lo había abandonado hace mucho tiempo. Sorpresa para mí oírte hoy decir que todavía lo seguían haciendo, no tenía la menor idea. Pero bueno, igual que pasaron a streaming, bueno, pasaron a ser productora de películas también, igual se siguen transformando, ¿verdad? Exactamente. Y ahora es una de las productoras más importantes de Hollywood. Ahora se da las patadas con Universal y Columbia y etcétera. Y todas estas compañías también transformándose entre cable, entre streaming, el pleito que hemos hablado en algún momento de Charter y Disney. Bueno, en fin, es muy interesante hacer estos análisis. El día de hoy, el mercado mixto entre los principales índices, el Dow Jones baja cerca de medio punto, 0.47, el S&P 500 0.27 para cerrar en 4.288. El Nasdaq subió ligeramente un 0.14 y la combinación de sectores estuvo mixta. El sector de tecnología de información subió un 0.65%, productos discrecionales de consumo un 0.29%, bienes raíces 0.27%. Los siguientes sectores de servicios públicos, productos de consumo masivo y materiales muy cerca de cero, sobre todo materiales y consumo masivo. Y al final, bueno, el sector que perdió más, 5 sectores perdieron, pero el que perdió más fue el de energía el día de hoy. La mejor acción en el S&P 500 el día de hoy fue Nike, o como algunos dicen, Nike, que ganó un 6.68% para terminar la acción en 95.62. Nike es una empresa de 83.700 empleados, es muy grande, con una capitalización de mercado de 137.130 millones de dólares, ventas de 51.470 millones de dólares. En realidad, bueno, yo principalmente conocí a Nike por sus zapatos deportivos y por esa marca en particular, pero Nike tiene varias marcas, la empresa tiene varias marcas, entre ellas Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron y Jack Purcell. Esas para mí no son tan conocidas, yo imagino que son marcas que desarrollan en ciertos mercados regionales. Converse sí es bastante conocida. No solo hacen zapatos deportivos, tienen accesorios que son maletas, bolas deportivas, medias, anteojos, incluso productos digitales, bates, guantes. Entonces es una compañía bastante grande, fundada en 1964. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que reportaron muy buenas utilidades de $0.94 por acción, cuando lo que se esperaba era 0.74. El mercado reaccionó muy positivamente. El crecimiento en el trimestre subió un 2% a $12.900 millones.
Principalmente destaca que el servicio que ellos tienen de Nike Direct, que para ellos es una prioridad estratégica, creció un 6% a 5.400 millones. Igual la compañía logró reducir su inventario un 10%, 8.700 millones, mientras continúa a recuperarse de todos los problemas de abastecimiento que tuvo durante la pandemia. El margen operativo bajó 10 puntos base a 44,2, que a pesar de que bajó un poquito el margen, fue mejor que lo que ellos habían previsto. Y en general también los gastos administrativos, generales y de ventas crecieron menos de lo que se esperaba, crecieron solo un 5% a 4.100 millones de dólares, y todas estas cosas en conjunto pues hicieron que fuera el día de hoy la acción que más subió, repito, 6,68%. La peor acción, similar a la semana anterior, si se acuerdan, habíamos hablado la semana anterior que la peor había sido Norwegian Cruise Line Holdings, ¿verdad? Una empresa de cruceros, y el día de hoy la peor fue Carnival Cruise Lines, que terminó perdiendo 4,99% para cerrar en 13.72. Durante el día estuvo incluso más bajo. Esta es una empresa de 87,000 empleados, una capitalización de mercado de 18.860 millones de dólares, ventas de 17.490. Es más grande que las que comentamos la semana pasada, Norwegian, que también hablamos de Royal Caribbean. Carnival tiene 90 barcos y opera en 700 puertos distintos. Tiene varias marcas de cruceros, entre ellas AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, Princess Cruise, P&O Cruises en Australia y en el Reino Unido. Seabourn también es otra marca de ellos. Y además Carnival tiene hoteles y tiene como trenes para llevar gente también en paseos, básicamente. Fue fundada en 1972. ¿Qué pasó? Bueno, en el caso de Carnival, tuvo también un aumento en los resultados esperados, o sea, tuvo 86 centavos, a pesar de que lo que se esperaba era 73, y sin embargo cayó fuertemente la acción. Había empezado positivo durante el día, terminó perdiendo. Bueno, algunos analistas hablan de que pesa más fuertemente hacia adelante los precios del petróleo en estas empresas en general, en las empresas de cruceros. También bajaron el día de hoy las acciones de Norwegian y Royal Caribbean. Y es precisamente por esto, es por la perspectiva hacia adelante que cae la acción, porque incluso Carnival Cruise aumentó fuertemente las ventas, subió a 6.900 millones, que es en este trimestre, que es un récord histórico y que representa incluso un 60% más de lo que fue el trimestre el año pasado. Pero es las proyecciones que tienen hacia adelante y la preocupación que tiene el mercado sobre la economía del consumidor en los Estados Unidos lo que hace que caiga esta acción fuertemente. De hecho, aprovecho y comento que hoy estuvo haciendo algunos comentarios Jane Fraser, la CEO de Citigroup, precisamente diciendo que empieza a haber grietas en el consumidor, que empiezan a ver ellos en sus análisis que se están terminando, se están acabando los ahorros que se generaron en la pandemia con todos los cheques que regaló el gobierno y todo el apoyo que dio el gobierno, y que ha venido subiendo la morosidad de tarjetas. Entonces esto fue lo que comentamos, incluso esto de la morosidad la semana anterior, que decían algunos analistas era lo que había afectado precisamente a las acciones de cruceros, y parece que esto continúa, esta preocupación continúa.
Bueno, en la semana terminó negativa, perdiendo un 0,74%. Aquí cayeron prácticamente todos los sectores, con excepción del sector de energía, que creció en realidad bastante, un 2,65%. Luego de eso, bueno, perdió salud 0,19, el sector industrial 0,20, tecnología de información 0,21. Y el que más perdió fue el sector de servicios públicos. Esto probablemente relacionado igual con el tema de la energía, que las empresas de servicios públicos pues incluye electricidad, distribución de gas, y en muchos casos también la electricidad se produce con con petróleo, con energía. También estamos cerrando mes, es el último viernes de este mes. Y de hecho, este mes termina siendo el peor mes de este año. El mes termina perdiendo un 4,66%. Y es también el sector energía en el mes el único que sale positivo. Termina saliendo con un 1,05% de ganancia en el mes, y todos los demás sectores perdiendo. O sea, empezando por tecnología de información, que pierde un menos 2,19%, el sector financiero pérdida de 2,45%, materiales 2,75%, hasta que llegamos al mismo sector, que fue el peor de la semana, que es el sector de servicios públicos, que en el mes pierde un 6,94%. También, bueno, perdió fuertemente igual en el mes el productos de consumo masivo, un 6,37, y el producto de bienes raíces, el sector, perdón, de bienes raíces, un 5,90. Bueno, y hoy se anuncia la inflación en la medida preferida de la Reserva Federal. Acordémonos que normalmente se reportan en las primeras 2 semanas del mes el CPI, en inglés Consumer Price Index, que es una medida de inflación que sale primero y es muy importante, y a final de mes normalmente se reporta el PCE, que es el Personal Consumption Expenditures Index, que tiene una forma distinta de calcularse, y es por esto que es el preferido de la Reserva Federal. El CPI se calcula en casas en el sector urbano. El PCE se calcula incluyendo el área rural. También es por las fuentes. Lo hace, bueno, un sector, una oficina de empleo es la que hace el CPI, y el Buró Económico es el que hace el PCE, y las fuentes son distintas. Este último toma en cuenta los hogares, pero de los datos que vienen de los proveedores toma en cuenta el sector rural, toma en cuenta también servicios médicos, y hay algunas diferencias de cálculo. Entonces, la Reserva Federal considera que es un indicador más fidedigno, y por eso es tan importante. En el mes, el PCE termina subiendo un 0,1, cuando se esperaba un 0,2. La parte central, o lo que llaman el core PCE, o la parte, digamos, en la inflación subyacente, y termina en 3,9 en el año. Esto es positivo porque al final es más bajo de los meses anteriores, y de lo que se esperaba. En la inflación total se ve el efecto de la parte de energía, porque el PCE completo en su análisis sí tuvo un aumento de 0,4 en el mes. Ahí se ve claramente la diferencia. Esto es principalmente por energía. En el año, un 3,5. Hay un efecto interesante aquí, y es que uno lo puede ver un poco tanto en las apuestas que hemos reportado muchas veces, como en las tasas de bonos. Últimamente he estado fijándome, y por ejemplo, los bonos a 2 años del gobierno ahorita están en 5,04, y el de 10 años está rindiendo un 4,57. Estos dos, esta relación entre estos dos plazos de bonos es muy observada, y hace unos meses esa diferencia estaba en un 1%, ahorita está en menos de 0,5%, y eso lo que muestra es un poco más la permanencia de las tasas de interés altas en el largo plazo. Acordemos que cuando
ya lo habíamos mencionado la semana pasada, igual me parece, cuando esta diferencia es muy grande, a largo plazo es menor. Eso es una expectativa de que el gobierno se va a ver forzado a tener que reducir tasas por una caída, por una recesión y que eso obligue a estimular la economía con menos tasas. Bueno, al reducirse esto, esta inversión de la curva se reduce solo a medio punto, es una señal de que se prevé que las tasas van a permanecer altas por más tiempo, y eso se refleja también en las apuestas. Las apuestas hemos visto, me parece, la semana pasada, que estaba para la próxima reunión, que es el 1 de noviembre, me parece que en 75%, ahorita en este momento está en 85,8%, que se mantiene igual, y incluso un 14,2% que sube un cuarto de punto, para diciembre igual un 63% que permanece, un 32% que puede subir un cuarto de punto, y así se mantienen las apuestas hasta que la primera reunión en donde vemos una posibilidad de reducción que tenga la mayoría de las apuestas es el 31 de julio del 2024, en donde el 36,3% anticipa que la tasa bajaría un cuarto de punto. Eso se ha mantenido muy distinto a lo que fue hace unos meses, en donde se prevía que incluso este año empezamos a reducir tasas. Y bueno, el otro tema que está en este momento con mucha preocupación, y que ya lo mencionaste, es de nuevo el show que montan los políticos en Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos de que no van a extenderle la posibilidad al gobierno de aumentar su deuda, y de nuevo estamos con esa amenaza para la medianoche del sábado, amanecer domingo sería con un default. Acordémonos que ya había sucedido, bueno, en el 2011, que producto de esto el Standard & Poor's había bajado el rating de la deuda de los Estados Unidos, y sucedió este año de nuevo con otra de las agencias más importantes de calificación, Fitch, que hizo un downgrade también, que lo bajó a AA+, y en este momento solo Moody's, que es la otra importante, mantiene en AAA. Vamos a ver qué sucede si no logran un acuerdo mañana prácticamente, y terminan teniendo que reducir más el rating. Ahora estaba oyendo al señor Matt Gaetz, un representante republicano, al que se le achaca estar bloqueando en parte la decisión o el acuerdo que ya tenía Kevin McCarthy para poder reducir o ampliar, perdón, la deuda. Y él decía, bueno, ya estamos en 33 millones de dólares, incluso saca a colación ya la desdolarización a nivel mundial y el esfuerzo que están haciendo los BRICS por buscar otra moneda, y califica esto en parte por el nivel tan altísimo de deuda que tiene los Estados Unidos en este momento, Alberto. Así es, y parece ser que en esta ocasión sí, efectivamente, todo parece indicar que el gobierno va a tener que cerrar por falta de financiamiento, y lo que no se sabe es por cuánto tiempo. Sí, vamos a ver, claro, como te digo, a mí me parece a veces que es como un show, lo llevan hasta el último momento. Parece que ahora sí es en serio, Oscar, ¿eh? Bueno, vamos a ver, están diciendo que se reúnen mañana, igual, me parece, ¿no? Sí. En otras ocasiones han trabajado fines de semana también. Sí. Este grupo de congresistas, el republicanos dentro del Partido Republicano, ellos no andan, o sea, ellos ya dijeron, o recortan gastos, o en fin, pero vamos a ver. Vamos a ver. Oscar, nada más una pequeñísima acotación, que creo que sí lo has estado diciendo, pero cada vez los mayores reportes indicando que el rally que había en el mercado accionario, parece ser que todas las indicaciones son que mínimo terminó. Bueno, sí, en este momento ya llevamos varias semanas, déjame verlo aquí un momento. Sí, el punto más alto tal vez del año fue el 31 de julio, estoy viendo, ahí hubo una baja como un mes, volvió a subir, y luego ha venido una baja importante en las últimas 5 semanas ya, de un nivel de 4.569
al nivel que cierra hoy, en que sí, es decir, por lo menos no se ve un rally eufórico, ¿verdad? Se ve que está pesando ya más este tema del consumidor, que te digo que yo creo que va a seguir afectando sobre todo acciones de productos discrecionales y este tipo. Próximo viernes hablamos de eso, mi querido Oscar. Bueno, perfecto, que pases un feliz fin de semana, muchas gracias. Gracias, Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento semanal patrocinado precisamente por Transcomer. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad,